Esa noche hacía frío en Seúl, pero lo que más me heló la sangre fue la mirada vacía de Jae-hyun al presentarme como una conocida de toda la vida. Nadie allí sabía que yo era su esposa. Con el pelo recogido a toda prisa y un vestido comprado en rebajas, sonreí cortésmente y fingí que no me dolía. Pero por dentro, mi corazón gritaba. Me habían borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Y lo peor fue darme cuenta de que tal vez él realmente creía que yo era invisible. No fue una traición con otra mujer ni unas palabras duras lo que me destrozó. Fue el silencio, la forma en que se apartó lentamente, la forma en que evitaba tomarme de la mano en público, la forma en que sustituyó nuestras fotos por imágenes corporativas en su oficina. Pasé meses intentando comprender dónde había dejado de ser suficiente. Me cuestioné, me culpé, me escondí, y cuando un antiguo amigo me dijo que se avergonzaba de su propia esposa, algo dentro de mí finalmente se rompió. Pero, curiosamente, no fue mi corazón, fue mi caparazón. Desaparecer parecía un acto de cobardía, pero para mí fue el primer paso hacia la respiración. Sin despedidas, sin dramas, solo una pequeña maleta y un billete de ida. Durante un año fui solo G, sin apellido de CEO, sin la sombra de nadie. Descubrí el silencio de mi propia voz, el peso de mis sueños olvidados y la belleza de reconstruirse desde cero. Simplemente no imaginé que, al regresar, él no me reconocería. Y tal vez yo tampoco a él. El cambio empezó silenciosamente. Primero, abandoné las redes sociales, donde solo me conocían como la esposa del CEO. Luego me corté el pelo, vendí nuestros anillos de boda y alquilé un pequeño estudio en Busan. Por primera vez en años nadie me llamaba Señora Han. Solo era Ji Soo-yeon, y fue doloroso y liberador a la vez. Lavé platos para pagar la escuela de diseño. Aprendí a cocinar y lloré todas las noches en el colchón improvisado en el suelo. Pero incluso entre lágrimas, sentí algo nuevo, una semilla de valentía creciendo en mi interior. Kang Mi-rae, mi amiga de la universidad, me recibió con un cariño indescriptible. Fue ella quien me impulsó a entrar a la escuela de diseño de interiores, quien me enseñó a maquillarme sin esconderme, y quien me sostuvo la mano durante los ataques de pánico. Nunca me preguntó detalles de la boda, solo me recordó, con su tono directo, que merecía ser vista, no tolerada. Poco a poco, me quité la ropa holgada, levanté la barbilla y por primera vez comencé a mirarme al espejo con más curiosidad que desprecio. Durante mi formación, nadie sabía que era la exesposa de uno de los directores ejecutivos más influyentes de Corea. Y eso me gustó. Empecé a ser reconocida por mis ideas, mis paletas de colores atrevidas y mi sensibilidad para capturar lo que un cliente no podía expresar. Trabajé como becaria en pequeños proyectos. Ayudé a Mi-rae a redecorar cafeterías y poco a poco vi mi nombre circular entre profesionales del sector. La mujer que antes había sido la sombra de un hombre ahora firmaba proyectos con su propia identidad. El tiempo fue mi aliado. No aceleró la sanación, pero tampoco me dejó estancada. Cada pequeña victoria, un cumplido de un cliente, un contrato firmado, un correo electrónico respondido con admiración, era una cicatriz que sanaba. Un día, sin darme cuenta, dejé de contar los meses que había estado lejos de él.
El dolor se convirtió en aprendizaje, y el silencio que una vez me asfixiaba era ahora mi espacio sagrado. Ya no pensaba en él con rabia ni tristeza. Pensaba en él como alguien que recordaba una casa en la que ya no vive. Fue en un evento de innovación en diseño sostenible donde todo empezó a cambiar. Me invitaron a hablar por un proyecto premiado que creé con mi RAE, centrado en la reestructuración de espacios urbanos para mujeres emprendedoras. Entré al auditorio con un vestido azul petróleo, tacones altos y una sonrisa serena. Y fue allí, en medio del público, donde nuestras miradas se cruzaron. Han Jae-hyun estaba sentado en la tercera fila, y por primera vez me miró como si presenciara un milagro. No sonrió. No me saludó. Simplemente me observaba con los ojos muy abiertos, como si intentara reconocer un rostro que conocía pero nunca había entendido. ¿Y yo? No aparté la mirada. No temblé. Continué mi charla, explicando con firmeza cómo los entornos moldean nuestra autoestima, cómo las mujeres olvidadas se redescubren a sí mismas cuando tienen un espacio que las valora. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de diseño. Se trataba de mí y de todos los demás que una vez quedaron reducidos al silencio. Después del evento, se me acercaron muchos: periodistas, inversores, estudiantes. Entre ellos estaba Seo Min-jun, un ejecutivo discreto que elogió mi trabajo con una sinceridad que me desarmó. Dijo que había estado siguiendo mi trayectoria desde la exposición en la Galería Comunitaria de Busan y me preguntó si estaría dispuesto a colaborar en un proyecto internacional. Dije que sí, sonriendo con esa confianza que antes parecía ficticia. Y por un momento, olvidé por completo que Jae-hyun estaba allí, pero no me había olvidado. Al día siguiente, recibí un mensaje suyo por primera vez en más de un año. ¿Podemos hablar? Fue todo lo que escribió. No respondí, no por orgullo, sino porque ya no me sentía apurada. Durante años, fui yo quien pedía que me vieran. Ahora, era él quien buscaba un reflejo que ya no existía. Jisoo-jeon, la esposa invisible, era cosa del pasado. La mujer que veía ahora era alguien que nunca tuvo. Min-jun me invitó a una cena de negocios la semana siguiente. Acepté con naturalidad, sin segundas intenciones, simplemente por el deseo de honrar todo lo que había construido. Al entrar al restaurante, se levantó, sonrió y me acercó la silla con el gesto más natural del mundo. No me miró con condescendencia ni urgencia, solo con respeto. Y eso, en ese momento, fue más poderoso que cualquier disculpa que Jae-hyun pudiera ofrecer. Al salir de cenar, una señora me dejó flores en la puerta. Dijo que había estado siguiendo mi trabajo en redes sociales y que había inspirado a su hija a dejar una relación abusiva. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. Allí, en la acera de un barrio cualquiera, me di cuenta de que mi transformación era mayor de lo que imaginaba. Ya no quería venganza, ni regreso, ni pruebas de mi valía. Quería paz. Y finalmente, me abrazó con ternura. Los días siguientes fueron una mezcla de serenidad y recuerdos. Volver a ser mencionada en artículos de diseño, que mi voz se escuchara en conversaciones y darme cuenta de que mi trabajo estaba impactando a otras mujeres fue una sensación nueva y sagrada. Aún así, era imposible no recordar mis orígenes. A veces, al acostarme,
Recordaba las noches que dormía esperando a que Jae-hyun me diera las gracias por la cena. Nunca llegó. Ahora, ni siquiera su silencio me dolía. Una tarde soleada, me invitaron a participar en un panel sobre innovación y liderazgo femenino. El evento reuniría a CEOs y empresarias de diferentes sectores irónicamente, estaría patrocinado por la empresa de Jae-hyun. Cuando vi el logo en la invitación, me dio un vuelco el corazón. Pero no me rendí. Esa también era mi historia. Y nadie más tendría el poder de apartarme de los espacios que había logrado con tanto esfuerzo y dolor. El día del evento, opté por un conjunto discreto, pero elegante. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, llevaba pintalabios color vino, y me mantuve firme. Entré en la sala y me recibieron con un aplauso cortés. A lo lejos, vi a Jae-hyun de pie junto a otros ejecutivos. Él me vio y se puso rígido. Intercambiamos una breve mirada, pero ningún gesto. Por primera vez, me di cuenta de que la vergüenza era suya, no mía. Parecía pequeño en comparación con la mujer que una vez creyó indigna de su mundo. Durante el panel, me preguntaron cuál fue el momento más difícil de mi carrera. Respiré hondo y respondí. Fue aprender que la ausencia de amor no es culpa de quienes sienten demasiado, sino de la ceguera de quienes no saben reconocer un tesoro cuando lo tienen en las manos. Hubo silencio en el público, y luego aplausos, sinceros, emotivos, respetuosos. No mencioné nombres. No hacía falta. Quienes deberían entender, lo hicieron. Y allí me liberé de cualquier necesidad persistente de validación. Al final del evento, Jae-hyun se acercó. Sus pasos eran mesurados, su sonrisa nerviosa y su mirada llena de algo que parecía arrepentido. Suyeon, estás hermosa, dijo, como si fuera un pasaporte al pasado. Le di las gracias cortésmente, sin ironía, pero sin cariño. Intentó conversar, preguntarme sobre mi vida, pero cada respuesta que le di fue clara y directa. No había vuelta atrás. Lo que una vez nos unió se había ido, y él lo sabía. Te hice daño, dijo finalmente con los ojos llenos de lágrimas. Fui un idiota. Quería presentarte al consejo como invitado de honor en el próximo evento. Había sinceridad en su voz, quizás incluso dolor, pero no había espacio en mí para esa petición. Sonreí con ternura y firmeza, y respondí, hoy soy el invitado de honor de mi propia historia, y eso me basta. Asintió en silencio, y por primera vez, vi en sus ojos no solo arrepentimiento, sino genuina admiración. Días después, recibí una invitación formal de su empresa para asesorarme en un nuevo proyecto de diseño corporativo. Un contrato generoso, reconocimiento público, entrevistas garantizadas. Respiré hondo y le di las gracias, pero decliné con elegancia. No por venganza, sino porque sabía que aceptar significaría volver a encajar en un molde que ya no era el mío. No necesitaba ese símbolo para demostrar que había ganado. Mi victoria ya estaba en mi forma de despertar, en mi sonrisa, en mi forma de caminar. Min-jun, atento como siempre, notó mi inquietud ese día. Cuando nos reunimos para tomar un café por la tarde, simplemente dijo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tu valor reside en lo que has construido en silencio. Asentí, con lágrimas en los ojos. No intentaba salvarme ni conquistarme.
Simplemente me veía. Y eso era raro. Era oro. Era el tipo de presencia que sana sin exigir nada a cambio. Esa misma semana, lancé mi propio estudio de diseño, G Studio, sin apellido, sin conexiones, sin sombras. La inauguración fue sencilla, pero llena de significado. Mujeres que antes habían permanecido en silencio como yo vinieron a abrazarme, a compartir historias, a pedirme consejo, y allí me di cuenta de que el amor que buscaba no era el de un hombre arrepentido, sino el amor que surge cuando finalmente te eliges a ti misma. Cuando te conviertes en tu mejor compañera, en tu mayor orgullo. Y, en una ironía poética, fue en esa inauguración donde recibí el mayor reconocimiento a mi trayectoria. Un periodista que me entrevistaba en directo por Televisión Nacional me preguntó cómo definiría mi trayectoria en una sola frase. Miré a la cámara, respiré hondo y dije, me borró alguien a quien no supe amar. Pero hoy soy una luz para muchos que aún viven en la oscuridad. Y en ese momento, todo el país conoció a Ji Soo-yeon no como la exesposa de un CEO, sino como la mujer que brilló sola. El impacto de la entrevista fue inmediato. Mi nombre saltó a los titulares, no como una celebridad frívola, sino como símbolo de resiliencia y elegancia. Recibí invitaciones para dar conferencias, colaborar con universidades, ser mentora de jóvenes e incluso escribir un libro. Pero lo que más me conmovió fueron los mensajes de mujeres comunes que compartían cómo se sentían representadas. Fue como si mi voz, silenciada durante tanto tiempo, hubiera resonado en los corazones de todos aquellos que antes eran invisibles. Min Jun lo siguió todo con discreción y respeto. Nunca se presentó como mi salvador ni como el protagonista de mi historia. Simplemente caminó a mi lado, ofreciéndome apoyo cuando lo necesitaba. Silencio cuando era útil y constante admiración. Su desenfado me hizo pensar en todo lo que nunca había experimentado en una relación. Libertad, compañerismo, humor ligero, confianza serena. No me presionó, no me exigió nada, y sobre todo, nunca intentó moldearme. Un día, nos sentamos juntos en un parque, lejos de las cámaras y del bullicio. Me preguntó con calma si alguna vez volvería a amar a alguien. Miré el lago frente a nosotros, sentí el viento en la cara y respondí, sí, pero nunca más hecha pedazos. Ya no quería doblegarme para encajar en ningún espacio pequeño. Ya no quería ser menos para que el otro brillara. Si el amor llegaba, que fuera para enriquecerme, no para borrarme de nuevo. Mientras tanto, Jae-hyun intentaba reconstruir un puente que ya no existía. Enviaba flores, regalos y notas nostálgicas. Incluso llamó a mi madre para pedirle que me convenciera de al menos cenar con él. Pero mi madre, sabia y observadora, simplemente respondió, ya no necesita que nadie la convenza. Ahora es ella quien decide el curso de su propia historia. Y supe que, por mucho que se lamentara, su tiempo había pasado. El silencio que había usado para silenciarme ahora era mi protección. Una tarde, me lo encontré por casualidad en una librería. Estaba solo, con un libro sobre relaciones humanas en la mano. Al verme, sonrió con una mezcla de vergüenza y añoranza. ¿Ahora lees? Pregunté con un dejo de sorpresa. Rió, avergonzado.
Intento aprender lo que debería haber aprendido antes. No respondí. Simplemente dejé una tarjeta con el nombre de mi estudio y dije, este es el único lugar donde vale la pena buscarme. Y me fui, sin mirar atrás. Empecé a darme cuenta de que los momentos decisivos más profundos no se conforman con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones cotidianas. Elegir no responder. Elegir no regresar. Elegir no dejarme herir por el pasado. Mi sanación no vino de aplausos ni contratos, sino de saber que ahora yo era mi propio referente. Nunca más aceptaría migajas de amor. Nunca más permitiría que mi valor se definiera por la mirada de otro. Estaba completa, sola, para mí. Min Jun me invitó a un viaje de negocios a Italia. Un proyecto colaborativo entre estudios independientes estaba reuniendo a nombres prometedores del diseño moderno e insistió en que mi visión debía compartirse con el mundo. Me resistí, por miedo, inseguridad, hasta que recordé que la mujer que había enfrentado la soledad, el dolor y el desprecio ya no podía esconderse. Acepté la invitación, y en ese avión, mirando por la ventana, sentí algo que no había sentido en años. Ilusión por el futuro. En Roma, descubrí la belleza de la reconstrucción. Cada calle antigua, cada edificio restaurado, cada piedra preservada me recordaba a mí misma. Una mujer hecha de cicatrices, pero llena de historia. Una mujer que había sido abandonada, pero ahora anhelada por todo el mundo. Min Jun me tomó de la mano en una plaza tranquila y dijo, con una sencillez que me desarmó, no tienes que decir que sí ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, aunque nunca lo hagas. Y eso fue más hermoso que cualquier declaración de amor. Regresamos del viaje con la sensación de que algo nuevo comenzaba. No un romance inmediato ni promesas eternas, sino la certeza de que la vida me aguardaba con posibilidades reales, no idealizaciones. Reencontré con antiguos profesores, participé en reuniones con jóvenes arquitectos, colaboré con mujeres de comunidades locales y usé mi estudio como puente para transformar otras vidas. Descubrí que el empoderamiento no se trataba de gritar, sino de ofrecer una mano, espacio, escuchar y luz. Un año después, fui reconocida como una de las 100 mujeres más inspiradoras de Asia. La ceremonia fue elegante, rodeada de rostros conocidos y nuevas aliadas. Antes de subir al escenario, respiré hondo y cerré los ojos. Vi a la Su Yeon de antes, sentada sola en casa esperando a su esposo, que no había regresado. Vi sus manos temblorosas, su mirada vacía, su alma encogida, y en silencio le dije, lo logramos, sobreviviste, y ahora brillemos. Subí al escenario con paso firme, sintiendo el calor de las luces y las miradas. El presentador anunció mi nombre con entusiasmo y respeto, citando mi trayectoria como ejemplo de reinvención y fortaleza serena. Recibí el trofeo con manos serenas y un corazón en paz. Y, mientras los flashes capturaban ese momento, no pensé en la venganza ni en quién me había borrado. Pensé solo en la libertad de ser visto como quien realmente era, ya no como un apéndice de alguien, sino como el autor de mi propia historia. En mi discurso, hablé de viajes invisibles, de esos dolores que no dejan cicatriz visible, sino que sangran desde dentro.
Hablé de mujeres devaluadas en sus propios hogares, que guardan silencio para mantener una imagen, cuyos talentos son ignorados porque brillan sutilmente. Dije que no me salvó un príncipe, ni un título, ni el dinero. Me salvó yo misma, al decidir, un día, que merecía mucho más que ser tolerada. Entre los aplausos, vi a Min Jun de pie, aplaudiendo con la emoción contenida. Y a su lado, para mi sorpresa, estaba Jae-hyun. Había cansancio en su rostro, como si el tiempo finalmente le hubiera mostrado todo lo que había perdido. No intentó acercarse, no me llamó, no me extendió la mano. Simplemente me miró fijamente. Y en esa mirada había más dolor que cualquier palabra que pudiera expresar. Era la mirada de alguien que ahora veía con claridad, pero demasiado tarde. Bajé del escenario en silencio, con el corazón ligero. Ya no había ira ni tristeza, solo aceptación. Mi pasado no me avergonzaba, me fortalecía. Cada vez que me ignoraban, me menospreciaban o me humillaban, servía de cemento para la mujer que soy hoy. Y nadie pudo borrar eso. Ni siquiera el hombre que una vez dijo amarme y luego me ocultó como si fuera un error. Esa noche, después de la ceremonia, recibí decenas de mensajes, pero uno en particular me conmovió. Era de una joven llamada Hye-jin, quien dijo que estaba viviendo una relación similar a la mía. Me diste el valor para dejar atrás lugares donde me menospreciaban. Gracias por existir. Leí ese mensaje varias veces y comprendí que mi papel ahora no era solo crecer, sino también conectar con los demás. Mi historia se había convertido en un puente, y los puentes no se construyen solos. Al día siguiente, me invitaron a participar en un documental internacional sobre mujeres que han superado relaciones abusivas, silenciosas o asfixiantes. Acepté sin dudarlo. Min Jun me acompañó a la primera grabación. Durante una pausa, se giró hacia mí y dijo: «Es increíble cómo tu dolor se ha convertido en una luz para tanta gente». Sonreí y respondí: «No fue solo mi dolor, fue mi decisión no dejar que me definiera». Y asintió, con esa mirada que lo decía todo sin necesidad de decir nada. Pasó el tiempo y mi presencia en el mundo del diseño se consolidó, no solo por la estética de mis proyectos, sino por lo que representaban: entornos que acogen, valoran y sanan. Mi estudio se convirtió en un referente para espacios enfocados en el bienestar de las mujeres. E incluso con los premios y contratos, lo que más me llenó fue ver el brillo en los ojos de cada mujer que, al cruzar mi puerta, sentía que había un lugar para ella y su existencia plena. Un día, mientras revisaba mis viejos papeles de divorcio, encontré una carta que nunca entregué. Era una carta que le había escrito a Jae-hyun antes de irme, pidiéndole solo una cosa: que me viera. La leí con indiferencia, como quien lee algo escrito por otra persona. Sonreí, doblé el papel con delicadeza y lo quemé en la chimenea del estudio. No había nada más que decir. La mujer que había escrito esa carta se había ido. La había reemplazado alguien mucho más completo. Una mañana me invitaron a un programa nacional de entrevistas. Durante la entrevista, el presentador me preguntó si aún creía en el amor. Reí dulcemente y respondí: «Creo en el amor que nace en nosotros. Y si un día alguien llega y quiere caminar a mi lado, genial. Pero ya no espero a que me elijan. Me elegí a mí mismo. Y eso es suficiente».
El público aplaudió, pero para mí, el aplauso más fuerte fue interno. Por fin estaba en paz. De camino a casa, recibí una llamada inesperada. Era del secretario de Jae-hyun. Había renunciado como CEO y se iba al extranjero a un retiro de sanación en silencio. Simplemente me pidió que supiera que estaba tratando de comprender quién era antes de todo esto. Le agradecí la llamada, pero no le envié ningún mensaje, porque el perdón que buscaba tendría que encontrarlo en su interior. Yo ya lo había perdonado. Al liberarme, la lluvia de esa noche persistió en mi memoria, no por el frío ni por los charcos en las aceras, sino por la sensación de plenitud que me envolvió. Era como si cada gota se llevara los últimos vestigios de una historia antigua, preparándome para todo lo que estaba por venir. Desde el coche, vi a la gente pasar a toda prisa, protegiéndose con bolsos, maletines y periódicos. Y me di cuenta de cuánto tiempo yo también había huido, no de la lluvia, sino del abandono, de la vergüenza, de la duda. Ahora, permanecía quieta, completa. Comencé a desarrollar un nuevo proyecto social, enfocado en brindar alojamiento acogedor a mujeres víctimas de abandono y violencia doméstica. Lo llamé Casa Lumen, porque todas merecemos un hogar donde podamos reencontrarnos. Mirae me acompañó con toda su pasión y juntas visitamos comunidades, escuchamos historias y diseñamos espacios con más atención a la escucha que a la estética. Fue algo completamente nuevo para mí, porque ahora creaba con propósito. Durante una de las reuniones del proyecto, me encontré de nuevo con Hyejin, la mujer que me había escrito meses antes. Ahora trabajaba como asistente técnica de diseño. Tenía los ojos brillantes y una postura firme. Seguí tu consejo y ahora soy yo quien inspira a mi hermanita, dijo. Eso me conmovió de una manera nueva. Fue como si las semillas que había plantado en silencio comenzaran a florecer a mi alrededor. Y lo mejor de todo, sin fanfarrias, sin escenario, solo la vida real. Empezaron a llamarme modelo a seguir, inspiración, modelo de superación. Al principio esto me desconcertó. Todavía me sentía como la mujer sencilla que amaba arreglar flores en casa y preparar cenas con esmero. Pero poco a poco comprendí que no tenía que abandonar esa parte de mí para asumir este nuevo rol. Podía ser ambas cosas, fuerte y sensible, elegante y hogareña, sofisticada y sencilla. Mi fuerza no residía en negar quién era, sino en aceptar todas mis versiones. Min Jun permaneció a mi lado, sin invadir jamás mis silencios. Nuestros encuentros eran ligeros, a menudo sin palabras, simplemente compartiendo. Me miraba con una atención que nunca antes había experimentado. No era deseo ni fascinación, sino presencia. Y esto sanó una vieja herida en mí, la de nunca haber sido una prioridad. Con él, aprendí que ser visto no requiere esfuerzo, que quienes de verdad quieren estar contigo no necesitan ser convencidos. Una tarde, nos sentamos en una terraza de madera junto a un lago. El sol estaba bajo y el cielo se teñía de tonos dorados. Me entregó una hoja en blanco y me dijo, si pudieras escribir una nueva historia de amor, ¿cómo empezaría? Guardé silencio unos minutos y luego escribí, con libertad. Sonrió y respondió, entonces vamos por buen camino. Y ahí comprendí que, a veces,
Los nuevos comienzos no empiezan con pasión, sino con paz. Mientras la prensa seguía intentando explotar mi historia con Jae-hyun, yo seguía negándome. No a las entrevistas sensacionalistas, no a las invitaciones a reuniones televisadas, no a la curiosidad disfrazada de admiración. Mi silencio fue una decisión. Mi pasado era íntimo. Y por mucho que muchos esperaran una venganza pública, una humillación invertida, yo prefería la justicia silenciosa que florece cuando simplemente se sigue adelante. La verdadera victoria, después de todo, es no tener que demostrarle nada a nadie. Jae-hyun intentó escribir un libro. Me enviaron el primer borrador. Estaba lleno de excusas, justificaciones y reflexiones posteriores. No lo leí completo, no porque no me importara, sino porque mi vida ya no giraba en torno a su historia. Devolví el manuscrito con una nota. Espero que escribas, no para limpiar tu imagen, sino para encontrar tu verdad, y que esta vez te mires a ti mismo con la misma valentía con la que me miraste a mí demasiado tarde. En mi nuevo hogar, encima de mi escritorio, guardo una foto de cuando me casé. En ella, estoy sola en un rincón de la sala, sosteniendo un vaso con la mirada ausente. Guardé esta imagen no para torturarme, sino para recordarme lo lejos que he llegado. Cada vez que la miro, le doy gracias a esa mujer, porque fue ella quien soportó todo en silencio. Fue ella quien, incluso herida, siguió adelante. Y fue por ella que existo hoy, fuerte, plena, luminosa. Una mañana cualquiera, me desperté con una nueva sensación. No era una felicidad explosiva, ni una paz absoluta. Era ligereza, la que llega tras mucho dolor, mucha lucha, muchas decisiones difíciles. Miré por la ventana y vi la ciudad despertar, como yo. Y en ese momento comprendí algo profundo. La mujer que el mundo intentó borrar se había vuelto inolvidable, y no por escándalos ni fama, sino porque, contra todo pronóstico, floreció. G-Studio creció orgánicamente, sin campañas agresivas, sin promesas vacías. Creció porque era genuino, porque cada detalle tenía una intención. Empezamos a formar equipos con mujeres en proceso de empezar de cero, madres solteras, ex trabajadoras del hogar, jubiladas con dones olvidados. Sabía lo que era empezar de cero, así que me propuse transformar mi estudio en un espacio de reconstrucción colectiva. No se trataba solo de diseño de interiores. Era arquitectura digna. Una vez, un periodista me preguntó, ¿no te da miedo estar solo, incluso después de todo lo que has construido? Respiré hondo antes de responder. No, no lo tenía. Lo que me aterraba hace años era estar acompañado y seguir sintiéndome invisible. Hoy, si estoy solo, es por decisión propia, porque prefiero el silencio de mi propia compañía a la presencia ruidosa de alguien que me disminuye. He aprendido que la soledad y la soledad son cosas diferentes, y que esta última puede ser liberadora. Un proyecto especial me llevó a una escuela pública en el campo, donde unos adolescentes estaban rediseñando la biblioteca local. Al entrar al aula, vi a una niña con trenzas de colores y mirada atenta sosteniendo un cuaderno con mi nombre en la portada. Me abrazó sin pedirme permiso y me dijo, «Me enseñaste que no tenemos que ser hermosas para ser amadas. Tenemos que ser fuertes para no perdernos». Casi lloré, porque en ese abrazo vi a la niña que era,
y que durante tantos años solo quiso ser suficiente. Mirae se convirtió oficialmente en socia del estudio. Nos reímos al recordar los primeros meses, cuando compartíamos ramen y un colchón en el suelo. Hoy tenemos nuestra propia habitación, plantas en cada rincón y una lista de reproducción con canciones que nos recuerdan cuando creíamos que el mundo se había acabado. Hemos aprendido que los finales son mentiras. A menudo son solo invitaciones a un comienzo que nunca nos atreveríamos a elegir por nuestra propia voluntad. En una firma de autógrafos para mi libro, sí, escribí un libro sobre empezar de cero. Vi a una mujer en la fila, con el pelo corto y la mirada tensa. Cuando me tocó el turno, no dijo nada, solo lloró. Me levanté, le tomé las manos y le dije, «No necesitas dar explicaciones, ya he pasado por eso». Asintió, y en ese gesto silencioso se forjó un vínculo, porque a veces lo único que una mujer necesita es ser reconocida, aunque solo sea por unos segundos, aunque sea por otra mujer que ya ha pasado por eso. Jae-hyun nunca volvió a intentar contactarme directamente. Descubrí que había empezado a dar conferencias sobre la vulnerabilidad masculina y a financiar refugios para mujeres. Algunos dicen que es remordimiento, otros, una estrategia de imagen. No lo sé. Y, para ser sincera, ni siquiera quiero saberlo, porque desde el momento en que dejé de vivir para su validación, también dejé de vivir bajo el peso de la expectativa de su redención. Él solo es parte de mi historia, no el final. Min-jun se convirtió en mi compañero de muchas maneras, pero nunca me apresuró, nunca me exigió etiquetas, hitos ni declaraciones públicas. Un día, sentados junto al mar, me dijo, «Cuando estés lista para amar de nuevo, estaré aquí. Y si no, también estaré allí». Eso me conmovió más que cualquier anillo, porque finalmente entendí qué es el amor que no exige, que no presiona, que no borra. El amor que abraza. Comencé un ejercicio personal. Escribirme cartas, como si viniera de un mentor invisible. En ellas me decía todo lo que deseaba haber escuchado en mis días más oscuros. Hoy, estas cartas forman parte de una colecta que se distribuye en albergues. Cada sobre tiene una frase diferente. Una de las favoritas de las mujeres es, «No eres difícil de amar. Simplemente aún no te han amado como es debido». Esta frase surgió de mí y ahora sana a otras. Las redes sociales se han convertido en una herramienta para impactar, ya no para las apariencias. Comparto fragmentos de mi día a día, vistazos tras bambalinas de proyectos y breves reflexiones, pero siempre con la verdad, porque no quiero ser una imagen, quiero ser una presencia. Personas que sienten, que fracasan, que vuelven a empezar. Personas que inspiran no por su brillantez, sino por su cicatriz bien cuidada. Y esto, más que los seguidores, me ha dado un propósito. Cada mensaje que dice, «Me vi reflejado en ti», vale más que cualquier patrocinio. En cierto momento, me di cuenta de que la mayor transformación de mi vida no era estética ni financiera. Era emocional. Dejé de mendigar migajas emocionales y comencé a construir banquetes internos. Dejé de buscar aprobación y comencé a preguntarme, ¿me honra esta decisión? Y con cada sí, me sentía más firme, más centrada. Más Ji Soo-jeon, la mujer que una vez fue invisible y que ahora es una presencia donde quiera que va.
Recibí una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. El evento reuniría a mujeres de diversos países que han superado contextos opresivos para ocupar puestos destacados. Al subir al escenario, no solo compartí mi historia, hablé del miedo al olvido, de las noches en que me cuestioné si merecía amor, del dolor de ser tratada como invisible en mi propio hogar. Y luego, hablé de la valentía silenciosa de empezar de cero sin público, sin garantías, solo con fe. Siguieron los aplausos y las preguntas. Pero lo que más me impactó fue una joven egipcia que se me acercó después de mi discurso. Con lágrimas en los ojos me dijo, «Me diste permiso para empezar». Y entonces comprendí el verdadero valor de una historia contada con vulnerabilidad. No se trata de despertar emociones, se trata de abrir caminos, para que otros puedan caminar donde antes solo había miedo. Mi escenario se convirtió en un puente, y yo en un instrumento. Nada más me hacía sentir tan bien. De camino a casa, durante el vuelo, vi una película, pero había una escena donde el personaje decía, «A veces, el final feliz es simplemente estar bien contigo mismo». Esto me pilló desprevenido, porque durante mucho tiempo creí que mi final feliz dependería de que alguien me eligiera. Hoy entiendo que elegirme a mí mismo fue el primer paso hacia cualquier otro tipo de amor, y que si tengo que elegir entre estar en paz o estar acompañado, que nunca renuncie a mi paz. En mi cumpleaños, organicé una sencilla fiesta de café en el estudio. Estuvieron presentes mi Rai, Minjun, mi madre y algunos amigos. No hubo regalos caros ni fiestas lujosas. Hubo cariño, historias y risas sinceras. Cuando me pidieron que diera un discurso, respiré hondo y dije, solo quiero agradecer a la mujer que, a pesar de la incredulidad, decidió no rendirse. Ella es quien me trajo aquí, y es por ella que sigo adelante cada día. Mi Rai lloró. Minjun sonrió en silencio. Mi madre aplaudió. Empecé a dar clases. Abrí talleres gratuitos para mujeres en transición vital. Diseño, sí, pero también autoestima, posicionamiento, identidad visual y emocional. Porque entendí que renovar espacios no era suficiente si las mujeres que los habitaban aún se sentían disminuidas. Enseñé a elegir colores, sí, pero también a decir no, a ocupar el espacio, a tener presencia. Y en el brillo en los ojos de cada alumna, reconstruí mi camino. Mi pasado se convirtió en una brújula, mi presente en un refugio. Una mañana, vi una entrevista con Jae-hyun en televisión. Parecía un hombre diferente, más maduro, más comedido, menos arrogante. Cuando le pregunté sobre sus arrepentimientos, guardó silencio unos segundos antes de decir, «Hubo una mujer en mi vida a la que nunca llegué a ver realmente, y ella era mi hogar». Apagué la televisión sin rabia, sin dolor, porque lo que decía ahora, aunque tarde, ya no me dolía. Era simplemente la confirmación de lo que ya sabía. Siempre había sido valiosa. Fue él quien no lo vio. De noche, mientras caminaba sola por las calles iluminadas de Seúl, observaba a las parejas, los cafés abarrotados, los coches apresurados, y me sentí plena. No porque estuviera acompañada, sino porque ya no necesitaba perseguir a nadie. Caminaba a mi propio ritmo. Y esto era nuevo. Era precioso.
Era lo opuesto a la mujer que una vez esperaba sentada a un marido ausente. Ahora ocupaba aceras, avenidas, escenarios y mi propio corazón. Le escribí a Hye-jin invitándola a ser mentora de una nueva clase. Respondió con entusiasmo y gratitud. Al final del mensaje, escribió: «Cambiaste mi vida. Ahora quiero cambiar a los demás». Sonreí a la pantalla, sintiendo que algo había dado sus frutos. Ya no era solo un ejemplo. Formaba parte de un ciclo de transformación que seguía desarrollándose, incluso cuando yo no estaba. Y ese, para mí, era el mayor legado que alguien podía dejar. Minjun me esperaba en la puerta del estudio con 2 entradas. Una escapada al campo, sin agenda, sin móvil, solo nosotros y el viento. Dijo con esa sonrisa serena que me encanta. Acepté, no como alguien que huye, sino como alguien que elige, porque ahora, cada paso que doy es una elección, y el amor, cuando tienes libertad, es aún más hermoso. No es una prisión, es huida. Esa noche, antes de dormirme, me escribí una nueva carta. Felicidades por sobrevivir. Felicidades por reconstruirte. Pero sobre todo, felicidades por no amargarte. Por seguir creyendo en la belleza. Por seguir abriendo los brazos. Guardé la carta junto a la vieja foto, porque ambas cuentan la misma historia, la de la mujer que fue ignorada y que ahora inspira al mundo. En ese viaje al campo con Minjun, redescubrí la sencillez. Nos despertamos con el canto de los pájaros, paseamos tranquilamente por senderos y cocinamos juntos comidas improvisadas. Y en los silencios entre conversaciones, sentí su presencia como una extensión de mi paz. No había tensión, ni presión, ni miedo a la decepción. Con él, no necesitaba demostrar nada, y comprendí que quizás esto era el amor, después de todo. Encontrar a alguien con quien poder ser plenamente nosotros mismos, sin defensas. Una tarde, sentado bajo un árbol, me preguntó si alguna vez había imaginado esta vida. Reí y le dije que, hace mucho, ni siquiera podía imaginar el día siguiente. ¿Y ahora?, preguntó. Miré al cielo, entrelacé mis dedos con los suyos y respondí: ahora solo quiero seguir eligiendo lo que me ilumina. Sonrió, me besó en la frente, y en ese gesto, comprendí que mi vida había encontrado un nuevo eje. Ya no giraba en torno a nadie, solo a mí mismo. Regresamos a Seúl con el corazón lleno. Me recibieron en el estudio con flores, mensajes y cálidos abrazos. Mis empleadas, todas mujeres que en su día habían sido desacreditadas, lo habían gestionado todo con excelencia. Las miré a cada una y vi versiones de mí misma en diferentes momentos. Insegura, esperanzada, fuerte. Y entonces comprendí. Mi estudio ya no era un espacio físico, era una metáfora. Era una forma de decirle al mundo que las mujeres no necesitan pedir permiso para existir. Un día, recibí una invitación para ser homenajeada en una gala organizada por una revista internacional de diseño y emprendimiento. Junto a mi nombre estaban los de directores ejecutivos, actrices y diplomáticos. Vi el nombre de Jae-hyun allí, entre los nominados. El destino, una vez más, me enfrentó al pasado. Pero esta vez no me inmuté. No dudé. Elegí ir. No por él. Por mí misma. Porque ya no huía de mis propios logros. La noche del evento llevaba un vestido sencillo pero impactante. Sin brillos ni escotes exagerados.
Solo un corte preciso y elegante que lo decía todo sin necesidad de llamar la atención. Al entrar en la sala, los flashes se dirigieron a mí, no como la exesposa de alguien, sino como un modelo a seguir. Y mientras caminaba, vi a Jae-hyun desde lejos. Me observaba con una mezcla de admiración y dolor. No había arrogancia ni actitud defensiva. Solo un hombre que por fin comprendía lo que había perdido. Durante la ceremonia, me llamaron al escenario y recibí mi premio entre un emotivo aplauso. En mi discurso, agradecí al equipo, a las mujeres que me inspiran cada día y a la versión anterior de mí misma que sufrió más de lo debido. Concluí diciendo, no se trata de ser perfecta ni de ganar siempre. Se trata de no rendirse, de elegirte a ti misma incluso cuando el mundo intenta olvidarte. Y en ese momento, sentí que cada palabra que pronunciaba también sanaba a otras mujeres. Después del evento, Jae-hyun se acercó. Estaba sobrio, más delgado, con una mirada serena. Te has convertido en quien nunca supe que merecía, dijo sin esperar respuesta. Asentí en silencio. Extendió su mano y por primera vez la estreché. No para reconciliarnos, sino para cerrar el ciclo. Ya no había dolor, ni heridas, ni rastros, solo el final de un ciclo y el comienzo de otro, donde caminaría ligero, sin cadenas invisibles. Esa noche conduje a casa con Min-jun. En el coche, no me preguntó nada, simplemente me tomó de la mano. Al llegar, me senté en el porche y contemplé la ciudad. Mucho había cambiado, pero lo que me conmovió fue lo invisible, la serenidad, la firmeza, la silenciosa fe en mí misma. Ya no era la mujer que había soñado. Era la mujer que elegía, que decidía, que creaba. Y eso era más valioso que cualquier reconocimiento externo. Recibí una propuesta para escribir un segundo libro, pero esta vez no quería contar solo mi historia. Quería recopilar historias de otras mujeres que se habían reinventado, porque entendí que mi voz era un puente, pero no la única. El mundo también necesitaba escuchar las voces de las olvidadas, de aquellas por las que nadie apuesta, de aquellas que brillan donde nadie las mira. Y así nació el proyecto Ellas también florecen. Un libro, una exposición y en el futuro, un documental. Min-jun empezó a participar más activamente en mis proyectos, pero siempre con el mismo cuidado, sin ocupar espacio, sin ser el centro de atención. Una vez me dijo, la mujer en la que te has convertido es un milagro cotidiano, y mi misión es que nunca lo olvides. En ese momento, me di cuenta de que el amor ya no era algo que me hería, que me empequeñecía. Era un espacio seguro donde podía descansar, soñar y seguir siendo quien soy. Empecé a ser invitada a las universidades, no solo como figura del diseño, sino como una voz femenina que se resistía a la invisibilidad. Las estudiantes, sobre todo, llegaban con los ojos llenos de preguntas y esperanza. Querían saber cómo fortalecerse cuando todo a tu alrededor te dice que no eres suficiente. Nunca di respuestas prefabricadas. Simplemente dije, la fuerza no nace de un grito, sino del silencio que decides no aceptar. Y este silencio, que antes me había aplastado, era ahora el espacio donde florecí. En una de estas conferencias, un estudiante preguntó, ¿alguna vez has perdonado de verdad? Guardé silencio unos segundos. Luego respondí,
Perdonar no es olvidar lo que nos hicieron, es decidir que ya no nos define. Y supe que, en efecto, había perdonado, no por él, sino por mí misma, porque guardar rencor es cargar con un peso, y ya había caminado demasiado ligero como para volver a ponerme cadenas. Mi madre, que siempre me había observado desde lejos con cariño y reserva, me abrazó un día y me dijo: «Superaste lo que cualquiera de nosotros soñaba, y lo hiciste sin vengarte de nadie, con elegancia». Eso me conmovió profundamente, porque durante años había temido que me perdiera en el dolor, y ahora me veía como un ejemplo, no de perfección, sino de dignidad, y ver el orgullo en sus ojos era una recompensa que ningún honor oficial podía superar. Otras figuras públicas empezaron a contactarme para colaboraciones, entrevistas y patrocinios, pero fui selectivo. No quería convertir mi trayectoria en un producto. No quería convertirme en un discurso prefabricado. Conocía el valor de mi trayectoria, así que la traté con el respeto que merecía. Prefería tomar un café con una mujer que necesitaba ser escuchada que un escenario con focos artificiales. Mi fama era una consecuencia. Mi misión era diferente. En una noche especial, recibí el título de ciudadana honoraria de una comunidad donde construimos 3 casas a través del proyecto Casa Lumen. Los residentes me recibieron como a una hermana. Una de ellas me dijo: «Aquí no tenemos mucho, pero nos has devuelto el derecho a soñar». Y una vez más, sentí que todo cobraba sentido. Mi mayor logro no fueron los premios, fueron las semillas que se multiplicaron, las mujeres que ahora sabían que tenían voz. Minjun, siempre a mi lado, llegó a ser conocido como el hombre que camina junto al huracán. Nos reíamos de ello, pero él lo entendía. Mi movimiento era intenso, mi corazón estaba lleno de causas, y él nunca intentó frenarme. Simplemente me siguió. Un día, en una cena sencilla en casa, me dijo: «Si alguna vez quieres casarte de nuevo, no tienes que vestir de blanco. Solo quiero que uses lo que te haga sentir cómoda». Eso me destrozó, porque era lo opuesto a lo que había experimentado. Ahora, el amor era libertad. Decidí crear una fundación con parte de las ganancias del estudio. El nombre: Aurora, en honor a un nuevo comienzo. Al amanecer, después de una larga noche, la fundación apoyaría a mujeres que necesitaban empezar de cero tras el abandono, la violencia o la pérdida. No era caridad, era retribuir, era cerrar un ciclo. Era mi forma de agradecer a la vida por darme fuerza cuando dudaba de mí misma. Un día, me encontré con Mirai de nuevo en el balcón del estudio, tomando café sola. Me miró y dijo: «¿Sabes qué es lo más hermoso de ti? No es lo que has ganado, es lo que das». Eso me conmovió profundamente. Porque sí, gané. Pero más importante que ganar era no convertirme en lo que me hacía daño, no repetir el ciclo de la indiferencia, no ignorar otras voces como la mía, que una vez fue ignorada. La vida volvió a ser sencilla. Volví a caminar descalza por la casa, a cocinar mis propias comidas, a cuidar las plantas del balcón. Pero ahora, cada gesto tenía un sabor diferente. No era rutina, era celebración, porque todo esto, que parece ordinario, era justo lo que antes me habían negado: tiempo, espacio, paz. Ahora, todo esto era mío, no prestado,
no condicionado, mío. Y fue en esta calma que me di cuenta de que el cierre no llegaría con un gran final dramático. Llegaría con el agradable silencio de una mañana donde nada duele, donde todo encaja, donde el pasado no atormenta ni el futuro asusta. Simplemente existe, abierto, posible. Y ahí estoy, viviendo, respirando, plena. Un domingo cualquiera recibí una invitación para una entrevista en un programa de radio, de esos que hablan de la vida, los nuevos comienzos y las decisiones. Acepté sin pensarlo mucho. Durante la conversación, el presentador me preguntó, si pudieras dejar un mensaje para las mujeres que se sienten invisibles hoy, ¿cuál sería? Guardé silencio unos segundos y luego respondí, no pidas que te vean. Mírate a ti misma, todos los días, hasta que el mundo no tenga más remedio que reconocerte. Después de ese programa, los mensajes aumentaron, pero algo dentro de mí se calmó. Ya no necesitaba demostrar mi valía, ya no buscaba visibilidad, ya no me sentía apresurada. Cada nuevo mensaje era recibido con cariño, pero no con urgencia, porque sabía que mi mayor victoria era estar en paz conmigo misma, sin público, sin validación, sin necesitar nada más para sentirme suficiente. Lo era, y eso era suficiente. Organicé una reunión íntima en el estudio con mujeres que habían pasado por la Fundación Aurora. Trajeron sus historias, sus perspectivas transformadas, a sus hijos en brazos. Compartimos pan, fruta y recuerdos. Una de ellas me dijo, hoy, cuando me miro al espejo, veo a alguien que sobrevivió. Y yo añadí, y que ahora está viva. Reímos, lloramos, nos abrazamos, porque al final, lo único que queremos es saber que aún hay vida después del fin. Me propuse visitar mi antigua casa, la que viví con Jae-hyun durante años. Estaba en venta. Caminé por la calle, miré la fachada, las ventanas, y me di cuenta de que ya nada me hacía daño, ni los recuerdos, ni los silencios, ni el pasado. Todo había cumplido su propósito. Sonreí a la fachada y susurré, gracias por ser mi capullo. Ahora soy una mariposa. Y me fui sin mirar atrás. Esa noche soñé conmigo misma, pero ya no con Ji Soo-yeon. Soñé con mi yo anterior, pequeña, tímida, cansada. En el sueño, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, gracias por no darme por vencida. Desperté con el corazón ligero. Comprendí que por fin había hecho las paces con todas mis versiones, que ahora éramos una sola, unidas, serenas, completas. Min-jun, que lo observaba todo con su mirada tierna, me dio un anillo con el símbolo del infinito. No es una propuesta de matrimonio, dijo. Es solo un recordatorio de que algunas historias no terminan, simplemente cambian de forma. Llevaba el anillo en el dedo corazón, una señal de compromiso conmigo misma, no con el pasado ni con el futuro, sino con quien soy ahora, con la mujer que tanto luché por reencontrar. La Fundación Aurora obtuvo apoyo internacional. Recibimos donaciones de Noruega, Argentina y Japón. Gracias a ello, pudimos expandir nuestros esfuerzos. Pero, más que la estructura, lo que más creció fue el impacto. Las mujeres que habían llegado hasta nosotros ahora lideraban sus propias comunidades. Una red silenciosa y poderosa, hecha de hilos invisibles de amor y fortaleza. Vi todo esto con gratitud.
porque ya no se trataba solo de mí, se trataba de todas nosotras. Recibí una invitación para participar en un TEDx y decidí hablar sobre la diferencia entre reconstrucción y reinvención. Cuando nos reconstruimos, aún llevamos las cicatrices, pero cuando nos reinventamos, elegimos qué llevarnos. Y eso es poder. El público guardó silencio. Luego vinieron los aplausos. Y bajé del escenario con lágrimas en los ojos, porque entendí que este era el final simbólico de mi antigua historia. Ahora, otra comenzaba. El mes siguiente, viajé sola, sin Min Jun, sin equipo, sin plan. Solo yo, mi mochila y mis pensamientos. Visité pequeños pueblos, conversé con ancianas, aprendí recetas locales y escuché historias de momentos en que el amor era un riesgo. Y en cada rostro, vi la fuerza de quienes sobrevivieron sin testigos. Estas mujeres no tenían redes sociales, ni visibilidad, pero tenían algo sagrado, raíces. Y allí, en silencio, prometí que seguiría siendo un puente. En una tarde calurosa, escribí mi última carta a la Ji Su-yeon del pasado. No eras débil, solo estabas cansada. Pero incluso cansada, seguiste adelante. Y por eso hoy vivo para los dos. Quemé la carta con cuidado, observando cómo el humo se elevaba como un gesto de liberación. Ya no era prisionera de nada, ni del dolor, ni del anhelo, ni de mi antiguo yo. Ahora estaba presente, y el presente era luz. Poco a poco, dejé de documentarlo todo. Aprendí a vivir sin demostrar que vivía. Las fotos disminuyeron, al igual que las publicaciones. Mis días se llenaron de pausas, silencio y escucha. Descubrí el valor de hacer algo hermoso que nadie ve, de cocinar un plato solo para mí, de escribir sin publicar. El mundo me conocía como un ejemplo de superación, pero lo que me sostuvo fueron los pequeños gestos que solo yo presencié y que me conectaron con quien realmente soy. Volví a dibujar a mano, como de joven. Mis cuadernos se llenaron de líneas sueltas, garabatos, frases, reflexiones. Un día, miré uno y me di cuenta de que había creado una especie de diario visual de mi alma. Se convirtió en una exposición. La llamé Fragmentos de mí. Y todo el que pasaba se veía reflejado en alguna línea, algún vacío, alguna mancha de tinta, porque todos estamos hechos de fragmentos. Y, sin embargo, somos un todo. Mi Rae se casó. La ceremonia fue sencilla, llena de flores silvestres y sonrisas incómodas. Me pidió que diera el discurso. Y allí, frente a los invitados, dije, hoy celebramos un amor que no sofoca, que no se extingue, que no exige. Un amor que no se alimenta de sacrificios silenciosos, sino de admiración mutua. Entonces me abrazó y susurró, me enseñaste a aceptar este tipo de amor. Sonreí con el corazón lleno, porque eso era. Lo que había vivido había dado frutos que superaban mi imaginación. Min Jun y yo seguimos juntos, pero cada uno con su espacio. Vivimos en casas diferentes, mantenemos nuestras propias rutinas y elegimos estar presentes en la vida del otro, no por falta de amor, sino por deseo. A veces pasamos días sin vernos, otras veces compartimos el mismo fin de semana entero. No tenemos promesas eternas, pero sí presencia, y he descubierto que esto vale más.
porque nadie pertenece a nadie, y el amor más hermoso que he experimentado es el que me permite ser libre. Durante un evento cultural, me llamaron la mujer que reinventó lo femenino en la arquitectura emocional. Reí entre dientes ante el pomposo título, pero entonces comprendí. Tal vez eso era realmente lo que había hecho. No solo había diseñado muros, sino que había reconstruido refugios emocionales en mí y en otras mujeres, espacios interiores donde podíamos respirar sin culpa, llorar sin miedo, soñar sin necesidad de disculparnos. Y eso, sí, era revolución. Un día, recibí una carta de Jae-hyun. No era un intento de respuesta, ni palabras de arrepentimiento. Era simple. Decía que vivía en una aldea remota, cuidando un huerto y escribiendo un nuevo libro, esta vez sobre escuchar. Terminaba la carta con una frase: «Espero que algún día entiendas cuánto me enseñaste». Doblé la carta con cuidado, la guardé en un cajón y allí la dejé. Hay historias que no necesitan una secuela, solo un final apropiado. Visité una escuela rural para dar una charla sobre espacio, identidad y pertenencia. Allí, una niña pequeña, con el pelo recogido y zapatos demasiado grandes, me miró y me preguntó: ¿Es cierto que antes eras invisible? Sonreí y respondí: sí, pero hoy soy un faro para quienes aún están en la oscuridad. Asintió como si comprendiera más que cualquier adulto, y ese momento me recordó: no importa dónde empecemos, lo que importa es cuánto decidamos caminar a partir de ahí. Pasaron los años, y mi historia se contó en libros, podcasts y reportajes. Pero lo que más me conmovió fueron las notas anónimas que dejaban en la puerta del estudio. Frases como: «Me salvaste sin saberlo», «Volví a soñar después de ver tu video», o simplemente: «Gracias por existir». Leí cada una como si fueran cartas que me escribía a mí misma, porque cada mujer tocada por mi camino era también un reflejo de mi propia sanación. Una mañana, me desperté sobresaltada por un sueño. Estaba en una habitación oscura, llamando a alguien que no respondía, hasta que una versión más adulta de mí misma apareció y me dijo: «Has aprendido a caminar sola. No vuelvas a mendigar presencia». Desperté con el corazón acelerado, pero serena, porque sabía que, incluso con miedo, la mujer en la que me había convertido era capaz de recordar su propia fuerza. Me invitaron a un homenaje en un monumento que contaba las historias de mujeres que transformaron el dolor en servicio. En la placa que colocaron en mi honor, había una frase que elegí: «Aquí yace el silencio que una vez me hirió, y aquí florece la mujer que aprendió a escuchar su propia voz». Lloré al verla, porque allí, en ese frío metal, estaba la síntesis de todo lo que he vivido: dolor, decisión, reconstrucción y ahora, legado. Una mañana de otoño, me senté en el balcón de mi apartamento con una taza de té y una manta sobre los hombros. El cielo estaba nublado, y las hojas danzaban en el balcón como si supieran que algo estaba a punto de terminar. Saqué uno de mis cuadernos y escribí: «Hoy cierro el capítulo más largo de mi vida, no con arrepentimiento, sino con reverencia, porque el dolor que una vez me construyó ahora me daba permiso para seguir adelante en paz». Recordé la mujer que fui, la que aceptaba migajas, la que pedía permiso para existir, la que esperaba una mirada como quien espera limosna, y sonreí, porque no era débil,
Solo estaba cansada. Y aún así, continuó, la mujer de hoy no niega a la mujer de ayer. La honra, porque fue ella quien cargó con el peso del mundo cuando nadie más miraba. Fue ella quien sobrevivió a la invisibilidad y aún así eligió amar, crear y cuidar. Decidí realizar una última exposición, titulada El otro lado de la luz. En ella, presenté pinturas que representaban a mujeres en sus momentos más íntimos, llorando solas, limpiándose la cara en el baño del trabajo, contemplando sus propias sombras, sin maquillaje ni glamour, solo la verdad. La exposición fue un éxito, pero lo más hermoso fue lo que sucedió en silencio. Mujeres abrazándose frente a las obras, llorando juntas, diciendo, «Esta soy yo», porque a veces solo necesitamos un espejo. Minjun y yo decidimos hacer un viaje largo, sin destino fijo. Simplemente ponernos en marcha y dejar que la vida nos mostrara el camino. Antes de irme, pasé por el estudio vacío, me senté en la recepción y respiré hondo. El lugar estaba lleno de recuerdos, de inicios, de nuevos comienzos. Apoyé la cabeza en la pared y di gracias. Por todo, incluso por el dolor. Porque todo, absolutamente todo, me había llevado hasta allí. Dejé una carta para el equipo. No era una despedida, sino una pausa. Decía, cuiden lo que hemos construido, pero sobre todo, cuídense unos a otros, porque el verdadero diseño es lo que hacemos de las vidas que nos rodean. Salí por la puerta con paso firme, sin lágrimas. No me iba por tristeza, me iba por satisfacción, porque hay momentos en que el alma necesita espacio para bailar, y el mundo es demasiado grande para que vivamos en círculos pequeños. En el camino, paramos en lugares sencillos. Comimos en mercados locales, dormimos en posadas que olían a café recién hecho y madera vieja. Y en cada lugar dejé una nota, escondida entre libros, cuadros y cajones. Frases cortas como, eres suficiente, no te rindas, lo que te duele hoy será un puente mañana. Era mi forma silenciosa de seguir encendiendo las luces, incluso desde la distancia, incluso anónimamente, porque el amor que compartimos con el mundo no necesita firma. Una noche, junto a un río, me senté sola con los pies en el agua. Las estrellas eran tímidas, pero presentes. Cerré los ojos y susurré, gracias. No pedí nada, no cuestioné nada, simplemente di gracias, por la mujer que era, por la mujer en la que me he convertido, por quienes me rodeaban, por quienes estaban por venir. Y en ese momento, lo supe con certeza, todo había valido la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada decisión, porque estaba viva, y más que eso, despierta. Años después, cuando la gente recuerde mi historia, quizá digan que fue una historia de superación. Otros dirán que fue un ejemplo de empoderamiento. Pero espero, de corazón, que alguien simplemente diga, ella fue fiel a sí misma, porque al final, eso es lo que más importa. No la victoria externa, sino la paz interior. No los títulos, sino la coherencia entre lo que uno siente y lo que vive. Quizás tú, que me has escuchado hasta ahora, estés pasando por un momento en el que todo parece oscuro, en el que te sientes pequeño, apagado,
Inútil. Si es así, escucha con atención. No necesitas permiso para brillar. Ya tienes todo lo que necesitas. Dentro de ti, hay una mujer que aún no se ha revelado del todo, y ella espera que tengas el coraje de elegirte. Y antes de terminar, les dejo una pregunta. No para herirlos, sino para despertarlos. ¿Cuántas veces se han silenciado solo para ser aceptados? ¿Cuántas veces han dejado de amarse para ser amados? ¿Cuántas veces han apagado la luz para no molestar? Quizás hoy sea el día para detenerse, para abrir la ventana, para decir en voz alta, ya no me escondo. En un pequeño pueblo costero donde el tiempo parecía transcurrir lentamente, alquilamos una casita sencilla con puertas azules y cortinas de encaje. Era como vivir fuera del mundo. Allí, entre el olor a sal y el sonido de las olas, descubrí que ya no necesitaba ningún gran logro para sentirme viva. El ahora me bastaba. Un café caliente, una puesta de sol, la certeza de haberme liberado de todo lo que una vez me hizo dudar de mi valía. Pasaba las mañanas caminando sola por la arena, dejando que el mar me llevara los pensamientos. En uno de esos paseos, vi a una señora sentada en una tumbona, leyendo mi libro. No me reconoció. Simplemente leía, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tímida. Me senté lejos, en silencio, y fue el silencio más poderoso de mi vida, porque allí, escondida tras unas gafas de sol, comprendí que ya había dejado mi huella en el mundo, aunque nadie supiera mi nombre. Recibí una carta por correo, dirigida al estudio. Era de una adolescente llamada Eun-ha, que escribió: «No conozco tu voz, pero siento que me hablaste desde dentro». En la carta, decía que había renunciado a la autolesión tras leer un extracto de mi historia en un periódico local. La leí con lágrimas en los ojos. Guardé la carta en una pequeña caja de madera, junto con las cartas más importantes de mi vida. No de premios, sino de almas conmovidas. En la Casa Azul, sin internet ni televisión, reencontré a Ji Soo-yeon como niña, la que dibujaba estrellas en su cuaderno y soñaba con ser artista, la que creía en el amor antes de ser herida, la que bailaba sin música, y me di cuenta de que nunca murió. Solo se escondió un tiempo, esperando a que el mundo fuera menos cruel. Ahora respiraba de nuevo, y con ella la esperanza de vivir con ligereza, sin armadura. Min-jun recogía flores silvestres mientras yo escribía a mano en cuadernos que quizá nadie jamás leería. Él sabía que mi mejor versión florecía en silencio, y me amaba exactamente así. Nunca me interrumpía, nunca me apuraba. Simplemente me observaba, como quien ve florecer una flor excepcional. Y en ese cuidado silencioso, comprendí que el amor verdadero no grita. Escucha. Empecé a escribir cuentos para los niños del pueblo, historias de niñas que no pidieron ser elegidas, que se eligieron a sí mismas. Él repartía los cuadernillos cosidos a mano a las escuelas locales, sin firmar. No quería reconocimiento. Quería un eco. Quería una semilla. Y poco a poco, me di cuenta de que esa siempre fue mi misión: usar mi propia cicatriz para iluminar el camino de quienes aún caminan en la oscuridad. Una noche lluviosa, escribí en mi diario: «Hoy, por primera vez, no echo de menos nada». Era cierto. El pasado ya no me dolía, el futuro ya no me asustaba, y el presente me bastaba.
Ya no me faltaba nada, ni reconocimiento, ni romance idealizado, ni venganza. Todo lo que una vez había buscado desesperadamente afuera, ahora existía dentro de mí. Y eso era todo. Era el fin de la búsqueda y el comienzo del descanso. Minjun me sorprendió con una petición diferente. ¿Podemos plantar un jardín? Sonreí y dije, sí, siempre y cuando no nos importe que algunas flores no crezcan. Asintió. Y comenzamos. Tierra, semillas, paciencia. Fue un proceso lento, como el que me transformó. Pero allí, con las manos sucias y el corazón limpio, comprendí que la vida no se resuelve. Se cultiva, cada día. Tiempo después, recibí una invitación para regresar a Seúl y participar en un último documental sobre mi viaje. Rechacé la invitación, no por desprecio, sino porque mi historia ya estaba completa, y el mundo no necesitaba otra imagen mía. Necesitaba las otras historias que había contribuido a generar. Ya había dicho suficiente. Ahora era el momento de escuchar, de callar para que otras voces pudieran surgir. Y así, en una casa de puertas azules, rodeada de flores que muchos quizá nunca vean, termino esta historia. Sin público, sin un final espectacular, solo con la certeza de que fui invisible, sí, pero jamás seré olvidada, porque me convertí en una presencia y, sobre todo, me convertí en mi propio hogar. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordarle su valor, y nunca lo olvides. Aunque el mundo intente borrarte, siempre puedes elegir reavivar tu propia luz.